celestial de Roberto Guardiano. Esto es Camino Celeste. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al 10º programa de Camino Celeste. Mi nombre es Estrella Lobey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Qigong, reflexóloga holística. Y estoy acompañada por el profesor Roberto Guardiano, numerólogo, terapeuta en flores de Bach y cosmobiólogo. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Estrella. Bien. ¿Cómo fue tu semana? Sí, bueno, estuve en Ramos Mejía, muy bien el curso, Bien. que muy linda gente se acercó, muy lindo toda la reunión. Al taller de la semana pasada de técnica metamórfica. Así es. Bueno, felicitaciones para vos y para los alumnos. Sí. Muchos éxitos. Bien, bueno, y tenemos otro taller para promocionar. Vamos ya directamente a promocionar el nuevo taller intensivo de flores de Bach. Es este sábado 18. Comenzamos a las 11, de 11 a 13 horas en la zona oeste. ¿Querés contarnos un poquitito en qué consiste el taller? Bueno, primero vamos a mencionar un poco la historia de Edward Bach, cómo llegó a descubrir las flores, y primero hay que aclarar que las esencias florales actúan sobre la estructura energética, ¿no? Sí. Así que bueno, y después vamos a ver los 7 arquetipos que se clasifican, digamos, y bueno, y después vamos a entrar directamente a detallar cada uno de ellos. Y ejemplos, vamos a dar ejemplos. Muy bueno. Voy a pasar el teléfono, así se pueden anotar los interesados. Es el 15-5-932-6665. 15-5-932-6665 para el taller intensivo de flores de Bach este sábado 18 en zona oeste. Así que bueno, esperamos. No hace falta conocimientos previos. Claro. No, aparte es muy interesante porque, bueno, como ayudante en otras técnicas terapéuticas, ¿no? Sí. O sea, para trabajo de consultorio es excelente las flores de Bach. Así que, bueno, vamos a comenzar con la temática del programa de hoy, que es la depresión en el contexto de la medicina tradicional china. La causa de la depresión desde el contexto de la medicina tradicional china se debe principalmente al mundo emocional. Las emociones ocasionan estancamiento energético en la esfera del elemento madera, que sería el hígado y la vesícula biliar. Gradualmente se va alterando la dinámica en la energía del resto de los órganos. Los más afectados suelen ser en esta física, digamos, en la parte física, energética y espiritual, el hígado, el vaso y el corazón. Bueno, vamos a recordar que en la medicina tradicional china, que es integrativa, ¿no? Y es holística, y según esta, cada uno de los 5 órganos principales tienen un psiquismo y un aspecto emocional y un aspecto físico, o sea, que trabajan en todos los planos. Esto lo pueden volver a escuchar en el programa del 28 del 10, entrando al canal de la radio, el canal de YouTube, y buscan Camino Celeste, el programa 28 del 10 de 2021. Ahí van a encontrar esta temática con respecto a los 5 órganos fundamentales dentro de la medicina tradicional china y los aspectos emocionales y su dinámica. Bueno, volviendo a los 3 órganos antes mencionados, ocurre que el estancamiento energético produce en consecuencia un estancamiento sanguíneo. ¿Por qué? Porque el concepto de energía y sangre, o sea, chi y tsue, en chino se dice la sangre es el tsue, van juntos. Entonces, en consecuencia, cuando uno bloquea, el otro también bloquea, o sea, se estancan los dos, o sea, repercute uno en el otro, viajan juntos. Esto produce 6 tipos diferentes de síndromes, divididos entre plenitud y deficiencia, que según el diagnóstico que hacemos en consultorio al paciente, define el tratamiento de lo que tendríamos que trabajar para ayudarlo a desbloquear y para ayudarlo a sanar, ¿no? A todo esto, bueno, explicamos lo que es síndrome. La palabra síndrome significa conjunto de síntomas que caracterizan una determinada situación o una enfermedad. Entonces, lo que analizamos es ese conjunto de situaciones que nos va a dar un síndrome diferente. Todo esto tiene que ver, como
bien decíamos, ¿no? En el origen, cómo uno se encuentra en determinado momento. Lo importante es cómo uno mantiene, ¿no? su cuerpo físico, su casa, cómo se alimenta, cómo vive, cómo se preserva de ciertas cosas, va a ser el resultado de cómo va a transitar las desarmonías. Entonces, de ahí es la diferencia entre cada síndrome, ¿no? O sea, en función de cómo estaba el individuo antes de comenzar con esa desarmonía. Con respecto a flores de Bach, tenemos mucho para hablar, ¿no? Con respecto a depresión, más allá de lo que es acupuntura. Esto lo que decimos es orientado dentro de la medicina tradicional china y trabajo en consultorio. Pero, ¿qué nos puedes contar, Roberto, con respecto a esto de flores de Bach y depresión? Bueno, si la depresión es por una causa conocida, hay una flor que es genciana, o sea, gentian, y si es por algo, digamos, exógeno, perdón, endógeno, ahí entra mustar, que es mostaza, ¿no? Mustar. Entonces, cuando es una causa exógena, conocida, que se deprime por tal motivo, tal causa, ahí entra gentia, se usa, entre otras flores, digamos, ¿no? Claro. Principalmente. Y después, cuando es endógena, es mustar. Y mustar es una flor que yo la tengo clasificada, viste que yo hablo de las 38 flores de Bach, que la divido en los 12 curadores, los 7 ayudantes y los 19 colaboradores. Dentro de los 19 colaboradores, yo hablo de los 18 más una. La que digo más una sería mustar, porque mustar es pasar de la oscuridad a la luz. Porque el mustar, digamos, cuando ves todo negro, todo mal, todo negro. Claro, característico de los estados depresivos. Claro. Entonces, la palabra clave para eso es mustar como puente hacia la luz, digamos. Así que bueno, y dentro de los que mencioné recién, serían los 12 curadores, que serían 12 estados arquetípicos, y que tienen que ver con los propósitos del alma. Claro. Después están los 7 ayudantes que ayudan a salir del estancamiento, digamos, que vos mencionaste, estancamiento. Y después están los 19 colaboradores, bueno, que yo lo dividí en 18 más 1, ¿no? Sí. Eso, digamos así, en forma general. Y todo constituyen los 38 remedios del doctor Edward Bach. Bueno, vamos con respecto al doctor Edward Bach, vamos a hacer una distinción interesante, ¿no? O sea, que aparte de ser médico alópata, era bacteriólogo, homeópata y astrólogo. Entonces, todo su sistema está armonizado o está tratado, ¿no? Dentro de todas esas perspectivas. Y lo que serían las flores de Bach, lo que hacen es armonizar, o sea, y generar un puente entre el alma y la mente del individuo. Todo principio de desarmonía, todo principio de enfermedad, si queremos decirlo, tiene que ver con esa separación, ¿no? O sea, claro, con esa desunión. Él dice que hay que alinear la personalidad con el alma. Claro. Muy, muy importante, ¿no? La parte de la no sustancia, ¿no? Del alma, del aspecto espiritual. Estas medicinas integrativas y holísticas, vibracionales, siempre dan mucha preponderancia al aspecto espiritual. Al alma del individuo, tanto la medicina tradicional china también, el origen o el principio tiene que ver con ese aspecto espiritual. Como habíamos hablado en otros programas, le recordamos a los oyentes que este concepto, o sea, qué tan importante es, ¿no? este aspecto sutil, porque los chinos dicen que cada órgano tiene un aspecto espiritual, tiene un psiquismo y corresponde a un plano psíquico. Entonces, toda esta armonía y toda esta dinámica es fundamental para un individuo sano. Siempre todas estas medicinas lo que proponen o lo que fomentan es lo que sería la prevención, la armonía y la salud. O sea, tratar de llevar al individuo, de reforzarle su sistema para que pueda estar lo más alineado y lo más sano posible. Es importante ese concepto de la prevención. Las flores de Bach lo que hacen también es eso, o sea, es generar esos puentes, o sea, ese campo sutil, ¿no? Para poder después que el cuerpo esté como más fuerte o más preparado para las situaciones que vienen, ¿no? Eso es muy, muy importante. Así que bueno, con respecto a lo que decías de endógeno y exógeno, podemos agregar o podemos entender como orígenes de los estados depresivos
Por ejemplo, las personas cuando transitan una enfermedad crónica con dolores, ¿no? O sea, una enfermedad prolongada, dolores crónicos, a largo plazo eso va a generar un estado depresivo anímico. ¿Por qué? Porque eso inhabilita a la persona. Entonces, eso puede generar una depresión bastante leve o aguda. Claro, cuando no le encuentra una salida, ¿no? A la situación. Exacto, exacto. O sea, no encuentran el diagnóstico correcto para el dolor. Viste que a veces pasa que las personas empiezan a transitar diferentes terapias, diferentes médicos, diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque hay una sindromática, hay un conjunto de cosas, que eso es lo que hace la medicina integrativa en realidad. Estas medicinas integrativas van al ser, van al individuo y van al factor, al origen energético y al origen espiritual. Otro tipo de medicinas muy correctas y necesarias para cada momento de la enfermedad, no. O sea, lo que hacen es fragmentar a la persona y tratarla desde un aspecto. Entonces, la persona es como que empieza a encontrar, se empieza a encontrar en una espiral donde no encuentra salida. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que sucede es que se va desintegrando, no integrando. Entonces, también puede ser por factores depresivos, ¿no? O sea, origen de depresiones, de pérdidas grandes de sangre o de energía. Puede ser por operaciones, por partos, por accidentes. Cuando se pierde mucha sangre, también en consecuencia se desprende mucha energía vital, mucho chi. Entonces el cuerpo necesita mucho para poder retomar, ¿no? su estado armónico. Bueno, y ni hablar de los duelos. Los duelos es algo que hoy por hoy, en toda esta situación que vivimos de pandemia, también estuvimos todos transitando una situación de duelo, más allá de seres queridos. También tuvimos que duelar proyectos, espacios físicos, la vida que teníamos antes. Entonces es muy importante el proceso de cómo podemos metabolizar o cómo podemos trabajar los duelos. Las flores de Bach también tienen mucho, ¿no? Para ayudarnos Sí, con hay respecto a una flor duelos. muy especial para ese caso, los duelos, es Estrella de Belén, o sea, Star of Bethlehem. Sí. Sí. Bueno, se puede hacer por impregnación, ¿viste? Los primeros 10 minutos, tomar, se va variando la frecuencia. Claro, ¿no? claro. Y con respecto también a lo que sería endógeno o las depresiones fisiológicas, podemos dar un ejemplo de la edad avanzada, ¿no? En las personas con edad avanzada o en la vejez también, porque bueno, el cuerpo empieza a entrar en mucha deficiencia, el cerebro ya no está generando, digamos, la serotonina o todo lo que sería la parte hormonal correcta. Entonces es muy necesario también la ayuda, digamos, de este tipo de terapias, más allá de las medicaciones, este tipo de terapias integrativas, ¿no? Sí. Para darle, sí. Cuando hay, por ejemplo, un cambio hormonal, en cambio, Sí. en flores de Bach se usa walnut para adaptarse a la situación nueva, digamos. Claro, claro. Bueno, también podría ser para esto que estamos hablando de situaciones, ¿no? Personas que quedaron sin trabajo, sin vivienda, sin situaciones, ¿no? O sea, de su vida cotidiana, que bueno, eso también podría ser duelo y adaptación. Así sea muy mínimo, porque a veces no podemos decir esto es más o esto es menos. Cada individuo tiene una forma de vivenciar lo que le pasa y es absolutamente respetable. Así haya perdido algo entre comillas pequeño o entre comillas grande, cada uno lo va a vivenciar a su manera. Entonces, por eso el terapeuta tiene que tener la capacidad, ¿no?, de poder tener la empatía con el paciente y poder darle el valor y la importancia que es para el paciente esa pérdida o esa situación emocional o ese dolor o esa angustia o lo que sea. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? La individualidad del paciente y sus percepciones. También, bueno, entendiendo como percepciones, hay algunas depresiones que no son conscientes. El individuo lo que hace es tener conductas, ¿no? O sea, pero no es consciente de que está transitando o está comenzando un estado depresivo. Entonces, lo importante, lo que tenemos que hacer es la observación en la rutina diaria, ¿no? O sea, empezar a ver cómo nos comportamos en algunas cosas, el desgano, el cansancio físico, los dolores. A veces también podemos tener dolores que están relacionados con eso. Entonces podemos tratarlo muy bien con las terapias vibracionales, ¿no? Con acupuntura, para desbloquear, para reforzar el organismo, flores de Bach, para tratar el emocional, para generar estos puentes, ¿no? Conexiones internas. Como digo, con respecto a la acupuntura y la medicina china, también podemos agregar lo que es alimentación y hierbas.
Para los interesados en este tipo de terapias, pueden comunicarse al 155-932-6665 para pedir un turno en consultorio en la zona oeste o en la zona de microcentro. Y también, bueno, como habíamos comentado antes, para los talleres, 155-932-6665 y para la consulta con flores de Bach, con el profesor Guardiano, 155-932-6665. Sí, los interesados en este taller que vamos a dar el sábado 18 pueden llamar a ese número también y ya les digo, no hace falta conocimientos previos. Así que muy importante eso. Tienen que llamar a ese número. 155-932-6665. Podemos también hablar lo que corresponde y la importancia que tiene el cuerpo físico, ¿no? En esto como vehículo y como último transporte, ¿no? De todas estas vivencias intangibles. Entonces, el movimiento físico o la gimnasia energética, como por ejemplo el tai chi o el qigong, es de suma importancia y está específicamente indicado para conectar mente-cuerpo y disolver y acompañar, ¿no? Estos tratamientos o estos procesos depresivos, de duelos o de enfermedades, o sea, tránsitos largos en patologías, ¿no? de dolores, inflamaciones, barren con todo tipo de bloqueo este tipo de ejercicios. Así que también para las clases de Tai Chi y de Qigong pueden comunicarse al 155-932-6665. 155-932-6665. Las clases también son en microcentro. Quiero recomendar un libro. La vez pasada habíamos hablado, ¿no, Roberto? ¿Te acordás de un libro de la enfermedad como camino? Hoy, con respecto a este tema, es un tema bastante fuerte, ¿no? Pero creo que es muy interesante el concepto o la resolución, ¿no? El libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, psiquiatra, escritor y creador de la logoterapia. Bueno, este médico estuvo, bueno, el resultado de este libro es el tiempo que estuvo prisionero en los campos de concentración. Así que como esa experiencia, creo que experiencia más traumática como esa no pudo haber. Pero como a veces uno, el individuo, llegando a las partes más oscuras, ¿no? Pudo sobresalir y pudo encontrar un sentido a tanto sufrimiento. Ahí surge la palabra resiliencia, ¿no? Resiliencia, exacto. Resiliencia. Y algo muy interesante que también yo, por ejemplo, trato de trabajar mucho con los pacientes en estados, ¿no? En patologías complejas, como, bueno, cáncer y otro tipo de patologías, es el de resignificar lo que nos está pasando. O sea, el resignificar la situación que estamos viviendo, la vivencia, poder trascender las dificultades y descubrir una verdad conveniente y orientadora. O sea, no hay una verdad absoluta. Es lo que nosotros vivenciamos y lo que sentimos en el momento y lo que nuestro espíritu o nuestro pulso interno nos va dictando como camino. Entonces, poder escuchar y poder reconectar desde ese lugar con nuestro aspecto espiritual. Cuando transitamos situaciones difíciles, a veces son llamados, ¿no? Para reubicarnos en ese camino individual y en ese camino centrado y armónico que cada uno de nosotros estamos invitados a hacer. Así que bueno, recomiendo esa lectura, El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl. ¿Podemos hacer una distinción también, Roberto, con respecto a flores de Bach, fitoterapia y homeopatía? ¿Qué te parece? Porque a veces, ¿viste qué pasa? Que las personas, uno le recomienda la terapia vibracional, le recomienda flores de Bach, pero no comprenden bien de qué se trata. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un frasquito y el otro, no? O sea, porque, bueno, hablamos de tintura madre, fitomedicina, flores de Bach, homeopatía. Todo tiene que ver con lo mismo, con orientación y con armonización bioenergética desde los mismos lugares. Pero bueno, podemos hacer esta diferencia explicándole a los oyentes que lo que sería la terapia floral o el elixir floral consiste en la sustancia, es una preparación como un proceso alquímico. Está preparado desde la parte alquímica para extraer la esencia vibracional de la flor. ¿Querés comentarnos algo más de ese proceso? Sí, por eso se llaman los 38 esencias florales.
38 esencias florales del Dr. Bach, ¿no? Sí. Y bueno, se pueden, la forma de usar estas esencias puede ser en gotas, está la crema de Bach, el colirio, baño, brumizado, que sería el rocío, ¿no? Claro. Esa es la forma de usar. Y bueno, lo que puedo agregar respecto un proceso de 3 fases que ocurre en la curación. Ah, muy interesante, Sí. sí. Por ejemplo, la primera etapa es el reconocimiento de los defectos, que la persona, el consultante, cuando vos lo escuchás, el relato, entonces, cómo, cuándo y por qué sucede tal o cual cosa. Claro. ¿No? Sí. Entonces ahí ya uno va pensando en una flor o un conjunto de flores, más, por ejemplo, en ese caso, el agregado de Chestnut Book es para el aprendizaje, para que se conecte, ¿no? Con su tema, digamos. Después, bueno, la segunda etapa sería la intermedia, o sea, cambio, ¿no? Entonces ahí de nuevo se le da la flor, puede ser una o flores, más de una, y se le agrega, por ejemplo, walnut para que se adapte al cambio, ¿no? Y después la tercera fase de estos 3 fases de curación estaría la transformación, donde también se le da una flor o flores y, por ejemplo, sweet chestnut también, ¿no? O sea, estoy hablando de, por ahí, términos que muchos no comprenden, pero cuando uno ya hace el curso de flor de Bach, Claro. se va familiarizando con todo esto. Claro, claro. Claro, qué importante, ¿no? O sea, digamos, la diferencia en lo que hablamos, ¿no? De las etapas de curación y de la toma de conciencia. Muy importante poder tener la herramienta correcta para que la persona podamos nosotros entender en qué estado está y poder ayudarla desde ese lugar. Entonces, bueno, repetimos que lo que sería el elixir floral son cantidades ínfimas de sustancia y de la sustancia, digamos, de la flor, y su preparación en proceso alquímico. O sea que sería la captación de la energía de la flor. O sea, es algo muy, muy sutil y muy vibracional. Por eso, bueno, siempre decimos para que pueda llegar al alma. Claro. O sea, vos nombraste de Bach, que era médico y otras actitudes profesionales. Sí. Yo le agregaría también de alquimia, porque tenía conocimiento de alquimia, de astrología. Claro. Por eso desarrolló los 7 grupos arquetípicos, que clasificó las 38 flores. Claro, claro. Está muy relacionado el conocimiento con la astrología también. Después podemos pasar a lo que es la fitoterapia. La fitoterapia utiliza los principios activos aislados de la planta. Y estos son, digamos, dados al paciente a través de infusiones, tinturas y decocciones. Pero esto lo que trabaja más es el aspecto físico, la materia. Si bien tiene un campo energético vibracional, pero ya el principio activo trabaja más en lo que es el cuerpo físico. Y la homeopatía se elabora con extractos vegetales, animales o minerales diluidos en distintos grados. O sea, a mayor grado, más sutilidad, ¿no? Más sutil, lo que sería la proporción homeopática. La potencia, ¿no? La potencia, ahí está, la potencia homeopática. ¿Querés contarnos algo de eso? Lo que sería la vibración, o sea, lo que tiene que ver con el campo sutil, a mayor vibración sutil, a mayor grado, digamos, mayor energía, o sea que va a impregnar o va a entrar en los campos más sutiles, el espiritual, el energético, ¿no? Y menor va más a lo físico. Esas serían las distinciones que podemos hacer con respecto a flores de Bach, a fitomedicina, fitoterapia, lo que sería plantas naturales y homeopatía. Sí. Así que, sí. Y recordando que las flores de Bach actúan sobre la estructura energética. Claro, claro, claro. Bueno, por eso como comentabas recién, ¿no? Con el rociado o con el brumizado. O sea, eso lo trabajamos sobre el campo áurico o sobre los chakras. Entonces, ¿eso sería lo que sería impregnación? No, impregnación dijiste vos. Claro. No, impregnación es cuando, por ejemplo, la primera vez que se acerca a las flores la persona, se recomienda hacer por impregnación. Por ejemplo, la primera hora, tantas gotas, la segunda hora, bien. Tantas gotas. Está bien. Por ejemplo, vos nombraste el duelo, por ejemplo, entonces yo dije Estrella de Belén, Star of Bethlehem, entonces durante la primera hora, por ejemplo, cada 10 minutos le das la flor, ¿no? Y así, digamos, después se va espaciando, y después, bueno, le va a ayudar, ¿no? A pasar esa situación.
muy importante, muy interesante. Bueno, entender que hay muchas formas para acompañar al paciente. Sí. O sea, que el paciente entienda o que el oyente pueda empezar a descubrir este tipo de técnicas Sí, de trabajo. muchos ejemplos que estoy dando se ven lo que yo llamo primeros auxilios con flores de Bach, Ah, que es un curso que yo di, que sí. también se pueden anotar los interesados. Qué importante. Bueno, Sí. eso para el 15-5-932-6665 para anotarse en el taller intensivo de Flores de Bach, este sábado 18 en zona oeste. Son 4 clases. 15-5-932-6665. Y también para esto que comentabas recién de primeros auxilios. Así es. De primeros auxilios con Flores de Bach. A ver, importantísimo poder entender que los shocks emocionales, o sea, poder sacar a una persona de un shock emocional, va a ser el resultado, digamos, de cómo esta persona se recomponga, si lo podemos sacar desde el punto de vista energético o espiritual primero, entendiendo siempre que primero somos espíritu, somos energía y después somos materia, haciendo ese camino siempre. Así es. Así es. Así que bueno, los esperamos. Entonces este sábado 18, taller intensivo de Flores de Bach, 4 clases en zona oeste. Va a ser temprano, las 11. Temprano, de 11 a 13 horas. Se comunican al 15-5-932-6665. Para el trabajo en consultorio con acupuntura y medicina tradicional china, 15-5-932-6665. Clases de Tai Chi y Qigong, 15-5-932-6665. Bueno, los invitamos al próximo jueves a las 12 horas en este espacio Camino Celeste para compartir vivencias y técnicas de armonización para la prevención y para la salud. Bueno, los esperamos, que tengan excelente semana. Roberto, que tengas una excelente semana también para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo jueves.